Muy buenas noches para todas las personas, para todos los amigos, para todos los miembros de la iglesia, para todos los familiares, para todas las personas que nos siguen. Sean bienvenidos a un nuevo Faro, el programa de los días martes de su iglesia Cristo es mi bendición, donde hablamos de temas netamente proféticos y muy referenciados hacia lo que hace parte del Apocalipsis, hacia donde tiene que ver con la parte de las profecías, las que están registradas en el libro de Mateo, en el Evangelio de Lucas, en libros como el de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, y bueno, bastantes profetas y bastantes sitios donde hace referencia a lo que serán los tiempos finales, a lo que será lo que predecerá la última catástrofe sobre la tierra, y que traerá también como consiguiente la segunda venida de Jesús y lo que nosotros como iglesia esperamos, que es el arrebatamiento del pueblo de Dios para gozarnos allá en la presencia de nuestro amado Cristo por toda la eternidad, y empezando por ese gran ciclo, o dando inicio a ese gran ciclo que tiene que ver con también lo que es el milenio, lo que es las bodas del Cordero, lo que es la gran cena, el momento en el cual también serán algunos galardonados y se recibirán coronas, dice la misma palabra del Señor, por cada uno de los esfuerzos hechos aquí dentro de la tierra, y que básicamente, como les digo, es algo que no es que nosotros lo estemos sacando de algún lado, sino que de algún lado, me refiero ficticio o de alguna historieta, sino básicamente todo se encuentra registrado en la Biblia. Pero como siempre tenemos un paralelo de las circunstancias o situaciones que está viviendo el mundo y hacemos un comparativo con las cosas que relata la Biblia a manera de lo que va a ser las señales de los últimos tiempos. Así de que prepárese, porque la semana pasada estuvimos hablando de un tema que es bastante, pero bastante conocido dentro del pueblo creyente y aún no creyente, el pueblo secular también, y me refiero a lo que hace referencia al anticristo, ¿cierto? Como lo mencioné la semana anterior, inclusive Hollywood y bastantes otras organizaciones de cinematografía han hecho películas referentes hacia este personaje, y en algunos les han dado algún direccionamiento, y lo mismo que cuando hicimos el estudio de Armagedón, habrá que ver qué tanto de verdad es lo que se cuenta a manera de estas películas y comparativamente con la iglesia. Este tema que empezamos la semana anterior lleva por título Las dos bestias, porque así es como aparece el encabezado de Apocalipsis capítulo 3. Así de que prepárese para este viaje en esta noche, para poder hablar, para poder tener esta charla, para poder tener un poquito más de conocimiento a lo que hace referencia este tema. Pero como siempre, déjeme, antes de abordar y de empezar a desmenuzar cada uno de estos versículos, saludar a mis panelistas, como siempre lo hago antes de abordar el tema. Y voy a arrancar con usted, copastor, como siempre, dándole la bienvenida en esta noche, y por supuesto, también dándole las gracias por el tiempo que saca para tanto usted como los demás panelistas para poder compartirnos de la palabra del Señor. Bienvenido al Faro, tema las dos bestias del Apocalipsis. Gracias, pastor. Dios le bendiga, hermano Ricardo, hermano Exxon. A cada una de las personas que nos ven allá a través de las redes sociales, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche nuevamente. Estamos hablando de un capítulo que es bastante fuerte, digamos, dentro de la palabra del Señor, como es el capítulo 13 de Apocalipsis, porque se mencionan allí, podremos decir, los tres enemigos grandes que tiene el ser humano, como es el dragón, que es Satanás, la serpiente antigua, como es el anticristo, que es muy mencionado ya en la parte final, y como es el falso profeta. Bienvenidos, Dios les bendiga y que tengamos una noche de mucho estudio y mucho aprendizaje. Bueno, voy a ir con mi siguiente panelista en esta noche.
el hermano que parece que se encuentra en la zona de pits, que parece que está en el Gran Premio de San Marino o algo así, parece que hoy nos está hablando desde algún sitio como ese. Vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Richard. De la NASCAR. De la NASCAR o alguna cosa, no sé si ahora es asistente de Juan Pablo Montoya o bueno, no sé. Vamos a darle la bienvenida al hermano Richard. Bendiciones, bienvenido al Faro, tema Las Dos Bestias. Pastor, muy buenas noches. Edson Jairo, nuevamente aquí. La semana pasada con ese frío enruanado, pero hoy ya estamos mejorando. Iglesia, bienvenidos nuevamente. De verdad, doy gracias a Dios por este privilegio de poder estar contigo y trayendo de verdad una palabra que va a ser de bendición para la vida de cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, es hermoso tocar estos temas sabiendo que son temas profundamente bíblicos, ¿cierto? En donde podemos ver que de una u otra manera el Señor desde muchos años atrás quería darnos a conocer que dos líderes vendrán al poder, ¿cierto? Como nos indicó Jairo, y bajo la aprobación y autoridad de ¿quién? De Satanás, ¿cierto? Vendrán a engañar al mundo y de una u otra manera a esclavizarlo, ¿cierto? Para que adoren a Satanás como a Dios. Hoy, si el pastor me lo permite, también hablaré sobre mucha tecnología esta vez y muchos sucesos actuales, y nos podremos atrasar unos 20 años más porque desde muchos tiempos la tecnología nos está dando la respuesta en estos momentos. Entonces, iglesia, bienvenidos, papel, lápiz, esfero, porque este tema es muy importante y de verdad, gracias por conectarse y bueno, likes y a compartir. Pastor. Bueno, voy a ir con mi tercer panelista, nuestro hermano que nos habla de eventos escatológicos, proféticos, que tienen que ver con lo que es la parte de la segunda venida de Jesús, con eventos referentes a el rapto y bueno, todos estos aspectos que hacen referencia a la escatología. Nuestro hermano Exxon, en esta noche sea bienvenido al Faro, tema Las Dos Bestias, y seguimos en lo que tiene que ver el abordaje de los versículos que quedaron pendientes la semana pasada. Bienvenido al Faro, hermano Exxon. Buenas noches, Pastor Miguel, Ricardo, Jairo, iglesia, amigos y demás en las diferentes latitudes. Hay uno de los slangs que yo me acuerdo del programa de Roberto Gómez Bolaños, el Chavo Chespirito, era precisamente que se la pasaban diciendo ¡qué bestia! ¿Se acuerdan? Bueno, hoy hemos llegado a uno de esos capítulos, pero aquí hay dos bestias, ¿verdad? Pero este es uno de los capítulos donde personas normales, esas personas que por lo general dicen, por eso es que yo no leo la Biblia, porque yo no entiendo qué es eso de 7 cabezas, de 10 cuernos, ahí hablan de unas diademas, unos leopardos, unos osos, que hay una vaina de 42 meses, ¿verdad? Y acuérdense que cuando Jesucristo predicaba las parábolas, era virtualmente en un lenguaje bastante sencillo. Y detrás de esas enseñanzas se escondían, ¿qué? Misterios, ¿verdad? Misterios que la gente común y corriente no entendían en ese entonces, y aún hoy 2000 años después siguen iguales, más perdidos que don Ramón trabajando un lunes festivo. Perdidos. Pero por eso él llamaba al grupo de discípulos y les decía, mire, yo a ustedes sí les voy a dar a conocer el reino de los cielos. No le dijo, le voy a dar a conocer las cosas del cielo a personas inteligentes, a personas con títulos universitarios, a personas que tienen premios Nobel, o el título que de pronto usted me diga,
No, la revelación de las cosas de Dios únicamente el Señor le da el privilegio a personas como usted, como nosotros, siervos inútiles, que tuvimos la disposición de escucharlo, ¿verdad? Pero vienen estos dos personajes donde definitivamente estamos hablando de uno de ellos va a ser el anticristo, este tipo, este hombre que definitivamente va a tener descendencia judía y que con la ayuda de estas 10 confederaciones que aquí se mencionan como cuernos, pues va a tener el último empuje para obviamente el poder tomar control absoluto de las arriendas del planeta Tierra a la mitad de la gran tribulación. Vamos a explicar con la ayuda y el favor del Señor y el Espíritu Santo para que ustedes se puedan edificar, aprender y de paso compartir y enseñarle a los demás. Por ahora, bienvenidos, compartan, como dice Ricardo, Biblia, papel y lápiz y actitud de enseñanza. Bendiciones. Gracias, hermano Edson. Sí, algo de lo que nosotros debemos es entender, y la misma Biblia dice que para eso levantó maestros, para eso levantó profetas, para eso levantó pastores, para la formación justamente de la iglesia, ¿no? No podemos pensar o no podemos pretender de que somos autosuficientes y que nos la sabemos todas, ¿no? Por más años que llevemos dentro de un ministerio o dentro del servicio de la iglesia, siempre hay algo para aprender nuevo, ¿no? Y obviamente para algunas personas que tal vez son recién convertidos, recién llegados al cristianismo, digamos que no les es fácil tal vez interpretar las escrituras, pero programas como este o como los que hacemos los días sábados de los estudios bíblicos, lo que procuramos es justamente pues hacer de que sea más fácil la comprensión de las escrituras. Bueno, ahora sí, entramos entonces en esta noche al tema que hace referencia a lo que es Apocalipsis 13 o lo que también lleva como título Las dos bestias. Y lo voy a invitar para que esté en esta noche leyendo las escrituras juntamente conmigo. Voy a leer a partir del verso 2. La semana pasada abordamos ese primer versículo y hoy quiero que miremos el verso 2. Ahora, las personas que no recuerdan la explicación o no la vieron, la explicación de la semana pasada, ahí está el programa colgado a través de en las redes sociales, en YouTube, en Facebook. Ahí lo podrá ver para que a lo mejor complemente lo que es este estudio. Pero en esta noche arrancamos a abordar a partir del versículo 2 y dice de la siguiente manera, hoy sí voy a usar la versión Reina Valera. Dice, y la bestia que viera semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio poder y su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y también se le dio para que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y quiero que le presten atención a este versículo, al 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro del Cordero, que fue inmolado en principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga, oído, oiga. Y luego dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y lo voy a dejar hasta ahí porque pienso que esta noche no vamos a alcanzar probablemente a mirar lo que es lo referente a esa segunda bestia. Entonces quiero hacer un alto ahí.
Pero aparte de eso, les dije que le prestaran atención al versículo 7, ¿cierto? ¿Y por qué quiero que le presten mucha atención? Porque dice que se le dio para hacer guerra contra todos los santos y le dio la oportunidad de vencerlos. Y eso me recuerda bastante cuando recuerda los dos testigos, que dice los dos testigos que justamente a ellos también se les dio la oportunidad, digamos, de ser enfrentados por el dragón, llamémoslo de alguna manera, o por este engendro del mal, y también el Señor permitió de que fueran vencidos. ¿Recuerda usted? Que inclusive por eso habla de que son inclusive colocados en una plaza para que sean escarnio de todas las personas que en ese momento hay. Voy con usted, copastor, en esta noche, y entonces arrancamos a abordar ese segundo versículo. Gracias, pastor. Sí, señores, vamos a ingresar a aunque yo tengo por aquí otras cositas que me gustaría hablar y compartir con ustedes. Recuerden que la semana anterior no terminé el puntico que quedé hablando y dije que hoy lo iba a terminar. Pero quiero terminar lo de la semana pasada porque me parece bastante importante redondear ese tema, porque es incomprensible para mucha gente, y si lo ponemos sobre este contexto, cuando dice que las gentes adoraron al dragón y adoraron a la bestia y cuando uno lo pone así sobre esas palabras y uno le dice, no, es que la gente adoró a Satanás y va a adorar a Satanás, pues mucha gente, si usted salió hoy por la calle y le pregunta, ¿usted va a adorar a Satanás? Seguramente la gente le va a decir, no lo voy a adorar. La semana pasada el hermano Exxon tocó incluso de alguna iglesia que aquí en Colombia, ya la miramos, fue en Armenia, la iglesia que él mencionó es en Armenia, de unos satanistas que se está levantando una iglesia. En Estados Unidos también hay varias de ellas. Sin embargo, yo sigo pensando que de pronto esa no puede ser la religión futurista. Comparto lo del hermano Exxon cuando dice que va a haber una religión diferente a las que existen hoy, que va a ser para adorar a Satanás, pero yo no creo que va a ser la misma que existe hoy en día. Yo creo que va a tener algunos cambios, porque en ese tiempo Satanás no va a ser la bestia esa fea que presentamos hoy en día, no. Yo les mostré a través de la palabra que él se va a disfrazar como un ángel de luz. Es decir, él va a venir vestido de oveja, él va a ser cariñoso, él se va a hacer amar de la gente. Es decir, la gente se va a acercar a él sin darse cuenta que es Satanás, simplemente porque no se va a presentar como Satanás, se va a disfrazar de un ángel de luz para engañar a la gente. Ahí está el principal inconveniente. Otra cosita, que esta no la mencionamos la semana pasada y después fuera de micrófono hablábamos con los demás panelistas acá, que es importante tener en cuenta. Ahí en el versículo 8, creo que es, sí, en el versículo 8, mire que dice, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Entonces, mire que en la Biblia estas palabritas hay que irlas mirando muy detenidamente y no pasarlas así de soslayo. Eso que dice ahí de moradores, que ya nuestro hermano Exxon nos ha enseñado aparte de eso, imagínense cómo la palabra de Dios, si usted va a cualquier otro libro, a nosotros nos llama hijitos, nos llama hasta su amada, en ciertos momentos nos ha llamado su amada iglesia, el pueblo escogido, linaje del Señor. Y en este capítulo mire cómo llama a esas personas, los moradores, como unas personas que están allá, ya perdieron hasta el título de hijos de Dios, que eso es grave para una persona, perder el título del Señor. Y si usted lo mira en todo el capítulo, el Señor no menciona ni mi pueblo, ni mis hijos, los llama moradores, es decir, personas que viven allá, como si no tuvieran ningún vínculo con Dios. Y es que no tienen ningún vínculo con Dios, porque ahí mismo lo sigue diciendo, porque esos que están ahí son personas que dice no están escritos en el libro de la vida. Qué triste, ¿no? El periodo que estamos hablando aquí es el periodo que se llama la tribulación y la gran tribulación. Alguna vez les di la diferencia de lo que existe entre ellas dos, pero es ese gran periodo. Este periodo es el que estamos viviendo y es donde aparecen estas bestias. En este tiempo va a estar viviendo una cantidad de gente aquí que se llaman moradores. ¿Qué son esos moradores? Los que no aceptaron la palabra de Dios. ¿Y quiénes son los que no aceptaron la palabra de Dios? Pues aquellos que se quedaron del rapto.
¿Quieren saber quiénes se quedaron del rapto? Yo les voy a dar una vueltica así ligera para que ustedes se den cuenta quiénes son esos que se quedaron a disfrutar de la compañía de estas dos bestias. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 al 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, dice, no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, Gálatas capítulo 5 habla acerca de las obras de la carne y dice: son adulterios, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatrías, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todas esas cosas que están en contra del Señor. Apocalipsis capítulo 28 vuelve y lo repite esa misma lista: los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, todos esos tendrán parte, ¿sabe dónde? En el lago de fuego. Es decir, ¿cuáles personas van a estar en ese tiempo? Esa listica que está ahí. Ahora, vamos al caso. Por ejemplo, voy a mencionar puntos. No es bueno mencionar puntos exactos, pero lo voy a hacer porque necesito ejemplarizarlo bien. Hablemos de la parte que son las lesbianas, los gays, los homosexuales y esto. ¿Qué argumentos ellos tienen hoy en día? Dicen: no, pero Dios creó el amor. Es que el amor nace de Dios y nosotros nos amamos y no le hacemos daño a nadie. ¿Qué dicen los borrachos? Los borrachos dicen: es que nosotros, hay borrachos que sí son malos y matan, pero muchos borrachos dicen: yo soy un borracho noble, yo tomo, no peleo con nadie, yo me siento y después de que me emborracho me voy para la casa y me acuesto a dormir y no pasa nada, ya, solo me emborraché nomás. Hay gente que piensa que eso de estarse casando y divorciando de año en año y que están de moda hoy en día, que eso es normal. Pues ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Acabo de leerle una lista. Esos no entrarán al reino de los cielos. Ahora, yo sé que esa gente tiene muchos argumentos y yo le he dicho a muchos de los congéneres dentro de la iglesia: cuando esa gente empiece a argumentar en contra de nosotros, no nos agarremos a lengua, porque al fin y al cabo nosotros no somos quien para decir quién será salvo o no. Eso es problema de cada uno. Déjenlos que un día lleguen al reino de los cielos. Entonces, cuando lleguen allá al reino de los cielos, yo me imagino ese cuadro, ¿no? Se van a presentar allí, por ejemplo, el grupo de los gays, de las lesbianas, de todas esas personas. Se van a presentar allí y le van a decir: Señor, tú inventaste el amor. Tú fuiste el creador de estas cosas. El borracho le va a decir: Señor, mira, nosotros no hicimos malo. Únicamente nos tomamos una cervecita, nos emborrachamos, pero no le hicimos daño a nadie. ¿Sabe qué va a pasar? Dios va a empezar a pasear allí por el cielo, va a meter su cabecita ya entre las manos, después de pensarle un ratico va a regresar y les va a decir: ¿sabe qué? Ustedes tienen razón, me equivoqué. Yo realmente no pensé estas cosas anteriormente, ustedes tienen razón de lo que han razonado, yo me equivoqué sinceramente. Entonces va a coger la Biblia, va a tomar estos versículos que les acabo de mencionar y va a arrancar las hojas y dice: estas hojas no van, porque estas ya no valen, ustedes tienen razón, esto no vale. Sí, ¿ustedes piensan que eso va a pasar? Por favor, no seamos ingenuos. Dios no va a cambiar su palabra. Si Dios en un momento cambia esta palabra, dejaría de ser justo. Y una de las cosas que mencionamos es que Dios es justo. Él va a hacer cumplir su palabra de principio a fin. Entonces, no seamos ingenuos que Dios va a cambiar lo que Él ya escribió. Esas personas son las que se van a quedar. Esas personas que hoy en día, oiga, hablando, yo no sé si ustedes a propósito de la Copa América y el fútbol que vimos, vieron por ejemplo esa incongruencia que existe entre los jugadores de fútbol. ¿Qué dice la palabra de Dios? No tatuarás tú el cuerpo, realmente, ¿se acuerdan? Menciona la palabra de Dios, no debemos tatuar el cuerpo. Y sin embargo habían jugadores llenos de tatuajes que ya no se les veía el cuerpo donde era y con una cruz aquí colgada. Yo decía, qué incongruencia existe, ¿no? Entre lo que es la palabra de Dios y lo que ellos están haciendo. Pues la palabra del Señor es clara. Diciendo entonces un pequeño resumen. Los que están aquí, los que se quedaron,
fue este tipo de personas que rechazaron la palabra de Dios. Los que dijeron que definitivamente no les sirve este Dios que está aquí en esta Biblia, que se llama Jehová o Yahweh, que está aquí, no le sirve a mucha gente hoy en día. Hoy existe es un Dios que los acepte como son y con las leyes que eso sean. Ese Dios es el que se va a levantar. Ese dragón es el que se va a levantar porque le va a dar a la gente lo que quiere. Simplemente la gente entonces los va a aceptar. Eso es como primero. Como segundo les hablé de los hologramas. ¿Recuerdan? Si la persona adora una piedra, adora un palo que no tiene nada, ¿cómo será cuando les presenten un holograma que es algo casi real? Medio mundo va a adorarlo. Otro punto que les dije, se va a presentar como ángel de luz. Perfecto. Y un último punto, ya para concluir, que fue el que les quedé viendo hoy. Hoy muchas iglesias y muchas personas corren detrás de ciertos lugares que por los milagros. Porque una persona estaba coja y se sanó. Porque un mudo empezó a hablar. Porque un ciego empezó a ver. Corren es detrás de los milagros y no de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿los milagros vienen siempre de Dios para correr detrás de ellos? Yo quiero recomendarles que lean libro de Deuteronomio, capítulo 13. Si lo quieren leer, véanlo del 1 al 5. ¿Sabe qué le está diciendo al pueblo de Israel? Le dice, se van a levantar profetas entre ustedes, hombres que van a tener sueños. Ellos van a hacer llover fuego del cielo, van a hacer milagros ante todos. ¿Sabe qué les dice el Señor? Le dice, no sigan esos milagreros, no sigan esos profetas porque son engañosos. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que Satanás es capaz de hacer milagros también, hacer llover fuego, como dice aquí, del cielo, que viene el anticristo. Los milagros no siempre vienen de Dios. Entonces, usted me va a preguntar, pero entonces los milagros no ocurren, y si ocurren, ¿cómo sé cuándo vienen de Dios y cuándo no vienen de Dios? Porque yo tengo aquí un paralítico, por ejemplo, y lo sana el diablo, y yo tengo aquí un paralítico y lo sana Dios. ¿Cómo sé yo la diferencia cuando actúa Dios y cuando actúa el diablo? Ahí mismo en ese capítulo que les digo de Deuteronomio está la respuesta. Dice el Señor, si los milagros están atados a la palabra de Dios, vienen de Dios. Si los milagros no están atados a la palabra de Dios, eso no viene de Dios. Les voy a decir algo. Por ejemplo, si la palabra de Dios me dice que nosotros pondremos la mano sobre los enfermos y ocurrirán milagros, y usted en nombre de Cristo hace que una persona, o a través de usted una persona es sanada, se le quita su parálisis, eso viene de Dios. Pero si usted coge ese paralítico y lo lleva al Señor de los Milagros de Buga, o al Señor de Monserrate, o a la Virgen Guadalupana, y esa señora les hace el milagro, usted tiene que ir a ver si esto está atado a la palabra de Dios. Y resulta que la palabra de Dios dice muy explícitamente en las leyes del Señor, no tendrás imagen, no te postrarás ante ellas, no las adorarás. Entonces, ¿eso está atado a la palabra de Dios? No. Entonces esos milagros no valen porque no están atados conforme a la palabra de Dios. Entonces no corramos detrás de los milagros, porque mucho cuidado, los milagros son engañosos y no vienen siempre de Dios. Concluyendo, ¿por qué van a adorar a Satanás? Por todas estas cosas. Ya veremos más adelante y les hablaré de otras cositas. Siga, pastor. No sé cuántos vieron el domingo pasado en horas de la noche, mentiras, el sábado en las horas de la noche, ya un poquito tarde en Caracol dieron un programa que a mí me sorprendió tremendamente, la verdad, tengo que ser sincero, y tenía que ver básicamente que ya hay un grupo de científicos, y obviamente no cualquier científico, trabajando en dos aspectos claves que tienen que ver con lo que es la humanidad como tal. El primero tiene que ver con el aspecto del envejecimiento. Están buscando la manera de que el cuerpo no se envejezca, es decir, que haya una juventud perpetua. Eso de que alguna vez se recuerda de que inclusive hubieron historietas y todo donde hablaban de la fuente de la eterna juventud, y sobre eso se hicieron hasta películas y bueno, varios aspectos referentes a esto.
Pues resulta de que hay un proyecto ambicioso, ya le digo, donde están trabajando científicos importantes a nivel del mundo. Y ya le digo, básicamente están trabajando dos aspectos. Por un lado, ya le digo, la eterna juventud, porque ellos asocian que más allá de lo del tema de la belleza, lo que ocurre es que en la medida que el cuerpo se va deteriorando, va envejeciendo, se va enfermando. Y entonces al enfermarse, pues es lo que causa la degradación de alguna manera, digamos, del ser humano, producto de los años que pues se van recibiendo, sí, a manera de que va transcurriendo el tiempo. El otro proyecto tiene que ver, y ese todavía es más ambicioso, pero les quiero decir de que ya hay un avance enorme en ese sentido. Vuelvo y lo digo, lo vi en Caracol, un programa largo que hubo como de hora y media, el sábado en la noche, como a eso de las 11 de la noche, y me quedé viéndole por eso, porque me pareció bien particular lo que estaban presentando. Pero el segundo proyecto tiene que ver con la inmortalidad del ser humano, es decir, de que el ser humano no muera, e incluso ya han logrado dos aspectos. El primero, que digamos lo han hecho con algunas lombrices, con algunos parásitos, y han logrado mantenerlos en refrigeración o bajo el frío con vida, y los han tenido durante bastantes años y los han vuelto a traer a la fecha de hoy y han logrado de que vivan, y eso para ellos es un avance enorme. Lo otro es que en el caso, por ejemplo, de algunos ratones con los que obviamente ellos trabajan para hacer sus pruebas científicas, algo de lo que presentaron es que los ratones, esto ni siquiera yo lo sabía, pero dicen que más o menos pueden durar 1 año y medio de vida, es más o menos el tiempo en el que puede durar vivo un ratón. Y ellos ya lograron en algunos casos que duren hasta 3 o 4.5 años, es decir, han triplicado la vida de un animal de esos. Y para ellos es un avance enorme, porque dice que ya están lográndolo con animales. Y el punto es que ellos dicen, el que quiera envejecerse se va a envejecer, eso va a quedar a criterio de cada quien. Pero el que no quiera envejecer no va a envejecer. Y lo otro es que dice que igualmente van a trabajar en el tema de la inmortalidad para que obviamente las personas no fallezcan. A mí eso me pareció una aberración enorme, pero como les digo, lo pueden inclusive hasta buscar. Es muy interesante el programa, muy, muy llamativo, y sí nota uno cómo el ser humano compite cada día con Dios de una forma extraordinaria. Ahora sí voy contigo, Richard. Yo sé que tienes para aportarnos en esta noche temas referentes a lo de la tecnología y lo que tiene que ver con el anticristo. Richard. Gracias, pastor. Qué tema tan tremendo que tocaste sobre la juventud, ¿no? Parece una película de Hollywood, pero todas estas cosas se están siendo realidad. Definitivamente, quiero irme directamente en los primeros versículos que ya nos dijo el pastor, en donde decía que la bestia que vi, decía en el versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y a sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esta visión, ¿cierto?, también estuvo, como lo dijo el pastor y Jairo, en Daniel 7, en donde busca como comunicar la identidad y naturaleza de la bestia, ¿cierto? Entonces utiliza 4 animales, que son 4 animales que se utilizó para algunos gobiernos mundiales desde la edad antigua. Ejemplo, el león se utilizó como imagen del imperio de Babilonia, el oso del imperio medo-persa y el leopardo del imperio griego. Entonces vemos que un 4º animal es una bestia terrible, indescriptible, el cual puede ser las características más terribles que puede ser el líder del dictador satánico, ¿cierto? En pocas palabras, el anticristo como tal, ¿cierto? Un personaje en donde vemos
que muchas personas dicen, no, es un gobierno, o puede ser un país o algo, pero si nos damos cuenta, apareció dentro de un gran gobierno la figura Hitler, ¿cierto? Como un individuo y un nazi alemán como Estado. Entonces vemos que posiblemente esta bestia va a tener un gran poder, tanto político, económico y religioso. Vemos que esta bestia va a ser puesta a todo el mundo, ¿cierto? Definitivamente no va a haber la excusa de que hay puntos ciegos, de que estoy en una cueva y no me llegó el mensajito. No, esta bestia va a estar idolatrada por toda la humanidad, o de lo que resta de la humanidad, ¿cierto? Otro versículo dice, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, este líder mundial definitivamente recibe el poder por parte de Satanás y es apoyado por él directamente. Entonces, él expresa deseo y autoridad, y como es una copia barata de lo que hizo nuestro amado Jesús, por ejemplo, podemos ver que en Mateo 4, 8 y 10 decía, otra le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró a todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. ¿Qué vemos aquí? Que el anticristo, al contrario de lo que Jesús rechazó, él va a tomar esa oferta, ¿cierto? Va a tomar todo el control y todo el poder que el mismo Satanás le ofreció de una u otra manera a Jesús en la tentación, ¿cierto? Entonces es todo lo contrario a Jesús. Veo que en estos pocos versículos que hemos tocado, dentro de las investigaciones que nosotros hacemos, siempre encontramos personas que de una u otra manera abren o hacen como una antesala al anticristo. Entonces varios me preguntan, oiga, ¿será que el COVID es el inicio del nuevo orden mundial o puede ser la marca de la bestia como lo han explicado, o definitivamente es la primera puerta del anticristo? Pues me puse a revisar, y este cuento del anticristo, este cuento del COVID, no solo pasó desde el 2019, donde hubo el primer brote por allá en China, ¿cierto?, sino muchísimo antes. Eso en muchas explicaciones nos ha contado de estas reuniones que han tenido desde posiblemente desde 1997 hacia acá. Recordemos, y es un datico, es algo muy breve, en donde quiero darles a entender de que en 1997 empezó el origen de las redes sociales, ¿cierto? 1997. En 1997 hubo una empresa que se llama 6 Degrees, ¿cierto? En donde empiezan a tener relaciones entre computador y computador, y se conectaban entre ellos y varios amigos para tener comunicación y compartir fotos y compartir, bueno, videos, viajes de los que ellos han hecho. Desde ahí empezaron a surgir grandes redes, ¿cierto? Como MySpace, LinkedIn, Facebook, YouTube, bueno, en fin, todas las que conocemos hoy. Pero hay algo muy interesante que quiero compartir con ustedes, en donde en 1999 el gran fundador de Microsoft le dicen filántropo Bill Gates. Quiero recordarles qué es filántropo. Aquí busqué por Google, en donde nos dice que es una persona que se caracteriza ¿por qué? Por su amor a las personas en general, y que se dedica a trabajar por ellas y procurar su progreso y su bien de manera desinteresada. Vea pues, entonces nuestro amigo Bill Gates, filántropo,
En 1999 escribió un libro llamado Business. Negocios, perdón, voy a decirlo en español, negocios a la velocidad del pensamiento, en donde hizo 15 predicciones, ¿cierto? En donde en esos años la tecnología no era tan novedosa como es la actual. En una de esas predicciones decía que habría páginas para comparar precios, ¿cierto? Y vemos que hoy, si ustedes ven, está Mercado Libre, está Amazon, está Despegar, está Trivago, que Trivago, esas comerciales ya no lo sabemos de memoria, ¿cierto? Cuentan con inmensos catálogos donde es posible encontrar distintos precios, desde un tiquete hasta hoteles, hasta mercancías, bueno, en fin, ¿cierto? ¿Hace cuánto empezaron estas páginas? Hace 10 años, ¿cierto? 15 años. Bill Gates, desde 1999, ya nos estaba contando de estas cosas que iban a pasar a futuro. Decía que en los dispositivos móviles, ¿cierto?, predijo que la gente llevará pequeños dispositivos que le permitirían mantenerse en contacto y realizar negocios electrónicos sin importar dónde estén. Dígame si hoy los smartphones y los relojes inteligentes mantienen a la gente conectada. En ese tiempo, uno decía, pero ¿cómo lo podría hacer? También pagos instantáneos, financiamiento online y telemedicina. Imagínense, telemedicina. Asistentes personales y la Internet de las cosas. Entonces, gigantes como Amazon y Google no dudaron en crear sus propios asistentes personales, los que ustedes, los que nosotros ya conocemos, y de una u otra manera los empleamos también para investigar las cosas que necesitamos más profundas también de la Biblia, ¿no? No todo puede ser malo. Monitoreo online de las casas. Vemos que nosotros podemos monitorear nuestro hogar por medio de la internet y de cámaras, ¿cierto? Las redes sociales. Entonces, Bill Gates planteó que habría sitios web privados para los amigos, la familia, que permitirían chatear y planificar eventos. Entonces, imagínense, resultó ser una excelente descripción de Facebook que recientemente, en ese tiempo, alcanzó los 2.000 millones de usuarios, ¿cierto? Entre ellos ya pues Facebook, ustedes saben que compró Instagram y WhatsApp. Entonces, es un gigante de las redes. También en ese entonces, Gates promocionó promociones automatizadas, chats para discutir deportes en vivo. Ustedes saben que ESPN, que Win más y todo eso utilizan Twitter para hacer conversaciones online directas, ¿cierto? Publicaciones inteligentes, leaks en la web, o sea, en los Smart TVs, ¿cierto? Con sus apps, fotos de discusión online, software para manejar proyectos, buscar trabajos en internet. Imagínense, dijo en 1999, quienes buscan trabajo podrán encontrar oportunidades en el internet a declarar sus intereses, necesidades. Pues estamos hablando de un computrabajo, ¿cierto? Entonces, y por último, plataformas para la comunidad de negocios. Todo esto ya lo estamos viendo. En 1999 era un poco complicado ver un futuro como lo tenemos hoy en día. Pero ¿por qué él tiene todo este conocimiento? ¿Cierto? Uno se pone a pensar, ¿por qué el Señor? ¿Por qué vemos que en donde dice que le da gran autoridad a un líder, puede hacer tantas cosas? Pues vemos que no solo, o sea, sino más solo una persona como lo es este Señor, puede hacer de una u otra manera en la actualidad todas estas cosas. Imagínense lo que puede ser definitivamente el hijo de Satanás, ¿cierto? El que va a querer reemplazar a Jesús, ¿cierto?
Vemos que algo que está pasando en la actualidad es lo que siempre hemos venido hablando sobre la marca de la bestia. Vemos que en el 2019 se llevó un evento que se llamó Evento 201. Yo sé que a ustedes les parece familiar porque ya se había hablado de este tema, pero quiero tocarlo nuevamente. ¿Por qué? Porque allí asistieron todas las personas muy importantes. ¿Para qué? Para decir que todo, hay muchas cosas que los medios de comunicación de una u otra manera saturan las mentes y los oídos de todas las personas, pero no ven o no quieren mostrar lo que es la verdadera situación que está viviendo el mundo. En Alianza 2020, en el 2019 estuvo compuesta por varias empresas, ¿cierto? En una de ellas fue Microsoft, que en ese entonces el presidente y fundador era este señor filántropo Bill Gates, ¿cierto? En donde ese tiempo ya tenían más o menos 3 años de creada, porque se creó en el 2016 y la Alianza para la Humanidad 2020 decía en su eslogan, trabajando desde casa. Imagínense, desde el 2016 ya sabían que nos iban a encerrar a trabajar desde la casa por medio del internet. Entonces, ¿qué es lo novedoso en esto? Vemos que de una u otra manera, desde el 2016 se está trabajando de cómo se podría implementar, ver que todo el mundo esté vacunado, ¿cierto? Traer todos esos datos. Hoy en Colombia vemos que hay una app que se llama Corona App, ¿cierto? Que solo sirve para Bogotá, para Colombia, en donde nosotros registramos los datos y vemos con quién estuvimos, dónde estuvimos, nuestros nombres, cédula y esto. Y vemos si la población aumenta o disminuye el riesgo de contagio. Pero el señor, no contento con esto, ve que es necesario, según él, que sea implantado un tatuaje, ¿cierto?, en cada persona. Entonces, todas estas personas que van a ser vacunadas tendrán que ser marcadas obligatoriamente. ¿Para qué? Pues para saber en dónde están sus datos y saber si cumplieron con su vacuna. Entonces, aquí es donde debemos analizar el hecho de que quien se tatúe tendrá acceso a lugares públicos, trabajos y otras prioridades que necesiten, comprar comida, comprar lo que necesiten. Pero muchas veces hemos hablado, y bueno, pues son todos modos suposiciones, pero una de estas es que el tatuaje estará junto con la nueva red de datos de alta velocidad, que es lo que también hemos hablado del 5G. Será el único o el inicio de una revolución tecnoindustrial donde habrá nuevas formas de gobierno, de pago y de trabajo. Entonces, la verdad es que muchos se encuentran hablando del fin de los tiempos, pero todo parece apuntar es que hay un nuevo orden mundial. En estos momentos, claro que sí, y este va a ser la antesala del anticristo. Si solo un hombre que es muy poderoso, que tiene bastante dinero, que es multimillonario, que está en las grandes élites, desde 1996 hasta el día de hoy, ya nos estaba prediciendo todas estas cosas, imagínense de verdad lo que va a ser el anticristo como tal, ¿no? ¿Y qué pasa? Como nos dijo Jairo, nos maravilló de una, ¿cierto? De una, uy, pero este man sí sabe, ¿cómo así que presidente y fundador de Microsoft y ahora está en las cosas de farmacéutico y todas estas cosas? O sea, no extraño, ¿no? De la tecnología a la ciencia y todas estas cosas. Es de resaltar que de una u otra manera vemos como bueno esto, pero no vemos la profundidad de las cosas, ¿cierto?
Y sí, le estamos abriendo el camino a esta primera bestia. Pastor. Gracias, Richard. Bueno, quiero que vayamos de una vez a analizar el siguiente versículo, donde nos habla básicamente de que va a haber una cabeza de esas de las que se menciona, y que va a recibir una herida de muerte. A ver, yo les quiero comentar de que la primera vez que yo escuché esta teoría, llamémoslo de alguna manera, algo de lo que plantearon era de que probablemente lo que iba a ocurrir era de que seguramente iba a tener un atentado, en algún momento la bestia, llamémoslo el anticristo, y que iba a ser algo para los que viven acá en Colombia, más o menos un prototipo de lo que fue lo de Jorge Eliezer Gaitán o de Luis Carlos Galán, ¿cierto? Que fue un impacto certero en la cabeza, en el cuerpo, o para de pronto los que viven fuera del país, algo muy similar a lo que ocurrió con John F. Kennedy, ¿cierto? Que fue un disparo que le impactó la cabeza y de una vez pues murió. Más o menos lo que yo escuché en un comienzo cuando escuché por primera vez mencionar este versículo, y que algo de lo que iba a ocurrir era que iba a morir transitoriamente y que después de algún tiempo de haber muerto iba a resucitar, y que entonces obviamente eso iba a causar un impacto enorme dentro del mundo porque pues estaba dando una resurrección. Más sin embargo, yo analizando, digamos, la escritura, ya observando en profundidad lo que tiene que ver con lo que habla acá, tengo la sensación de que obviamente está hablando de una cabeza de esas y es una nación o es un reino, me parece a mí. Entonces, no sé si realmente lo que está hablando es de la muerte, pero digamos de uno de esos reinos, de uno de esos naciones o de uno de esos potencias, llamémoslo en algún momento, y que después de que va a estar de pronto destruida, a lo mejor se va a levantar milagrosamente y va nuevamente a tomar el control de lo que en ese momento tenía. ¿Qué piensas tú de esto, hermano Exxon? ¿Qué opinión tú tienes con respecto a esa situación? Y obviamente eso va muy acuñado al siguiente versículo que dice: y se maravillaron, ¿cierto?, los moradores de la tierra, y adoraron al dragón y adoraron a la bestia, y decían: ¿quién como el dragón? ¿Quién como la bestia? Voy contigo. Aunque algunas personas y teólogos dicen, pastor, que esto representa al Imperio Romano, porque yo sé por dónde viene usted en ese aspecto, y a través de la Unión Europea. Y esto es bastante aceptable, sin lugar a duda. Pero aquí al leer la palabra, acuérdese que uno de los no de las cualidades, sino uno de los atributos del anticristo va a ser tratar de imitar todo lo que tiene que ver con Yeshua HaMashiach, con Jesucristo. Por ende, también tiene que falsificar una muerte y una resurrección física, claro, de un ser, de una persona. Obvio. ¿Verdad? Incluso los adventistas del séptimo día sostienen que esa persona que habla aquí, Apocalipsis capítulo 13, de que recibió una herida de muerte, fue el cuchito Juan Pablo II. Obviamente muchos conocen el atentado que este cuchito en los 80s sufrió, y cogió fuerza en ese momento al pensar o al sugerir de que Juan Pablo II, imagínense, era uno de estos personajes. Vuelvo, digo, cuando la gente no conoce Biblia, cualquier posición es verdad. Y una mentira repetida 99 veces, eventualmente la gente se la va a creer como una verdad. Personalmente, teológicamente y escatológicamente, sí tiene que el anticristo duplicar o imitar físicamente a través de una persona esa muerte. ¿Por qué? Porque Jesucristo físicamente murió y también que resucitó. ¿Verdad que sí? Por ende, el anticristo también no se va a quedar con esa tentación y ese papayazo de también el querer fomentar más idolatría en su gobierno,
así como ocurrió con los dos testigos cuando lo vimos en el estudio, donde la gente también se maravilló y cuando los colocó en la plaza, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué será cuando este tipo sufre un atentado? Yo creo que también va a ser un atentado, porque a Jesucristo le hicieron un atentado, eso es un atentado. Volviendo a la primera, el pastor comentaba al principio, ojo a este versículo, digamos 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, ¿verdad? Cualquiera que no conoce Biblia dirá, no, está hablando de los hijos de Juan Manuel Santos. Uy, mire, aquí está el expresidente de Colombia profetizado. Oseas 4:6, por falta de conocimiento el pueblo perece por conocer la palabra del Señor. No está hablando de ningún santo, ni de la familia Santos, ni ningún familiar santo. Y aquí hay algo doctrinal que mire que hay que tomar el tiempo de aprovechar para enseñarle a muchas personas. Porque tradicionalmente, iglesia, copastor Ricardo y pastor, siempre se nos fomentó y todavía a través de la religión popular católica se nos induce de que vea, cuando una persona muere, para allá a los 10, 15, 20 años, los beatifican y los declaran ¿qué? Santos. Santos. Yo les quiero hacer una pregunta en mi humilde conocimiento, porque creo que es todavía muy, muy, muy pequeño el conocimiento que el Señor me ha permitido por 10 años adquirir en las Escrituras. Pero le quiero hacer una pregunta a esas personas que creen de que los santos son las personas muertas. Aquí está hablando el apóstol Juan en primera persona que se le permitió hacer guerra, no que se les hizo guerra, o sea que no, hacer, está hablando en tiempo ¿qué? Futuro y presente. ¿Y cómo usted me explica de que una persona después de que ya está muerta, cómo se le hace guerra a una persona? ¿Cómo se le puede intentar matar a una persona que aquí se le denomina santo? ¿Cómo usted va y trata de matar a un man que ya está muerto? A eso es a lo que yo quiero doctrinalmente enseñar. Bíblicamente, los santos no son los cadáveres o las personas que ya fallecieron y que un baboso, perdone la expresión, a los 10, 15 años, simplemente porque la gente le da un título, y sí tienen un título, falsos cristos, totalmente. Se levanta y vamos a beatificar. Hace poquito le beatificaron un pelado, yo no sé cómo, no me acuerdo cuál fue el cuento, y eso fue un tema muy, muy, muy reciente, un joven, un muerto, lo beatificaron. O sea, ¿sabe cuál es el mensaje que le están diciendo a Dios? Dios, qué pena con usted, pero no es usted el que decide quién es el santo, nosotros decidimos quién es el santo. Blasfemias contra Dios. Sí. ¿Cierto que sí? ¿Quién es el que aquí debería de decretar? Porque aquí sí se utiliza la palabra decretar, porque el que decreta es el rey, no el siervo. Para los que les gusta enlace dentro del pueblo cristiano y que solamente se la pasan escuchando esos predicadores que yo decreto y toda esa vaina. Hermano, lean los salmos. Todos los decretos bíblicamente son adjudicados por el rey. Un juez aquí legalmente es el que decreta una ley, alguien con poder. No el abogado ni tampoco el fiscal, es el rey, es el duro. En este caso, el Padre a través también de Jesucristo. Entonces, miren lo que regala la palabra del Señor en esta enseñanza de los santos. Cada vez de que ustedes escuchen, vamos a beatificar a la Madre Teresa de Calcuta, vamos a beatificar o a santificar o a llamar al santo a Gregorio o a San Francisco de Asís o a Pedro, a Pablo, hermano, ahí usted está entendiendo de que aquí Dios no está involucrado. Posiblemente todos esos santos que ustedes creen que están allá en Roma y los tienen en estatuas, posiblemente todos esos santicos están allá como el rico de Lucas capítulo 16. ¿Por quién es un santo entonces bíblicamente? Preguntarán muchos de ustedes. Si usted está respirando todavía, y si usted ya se convirtió a Jesucristo, usted puede ser considerado un santo, no un santurrón, perdone la expresión. Un santo simplemente es el título que le da Dios a una persona
que a pesar de sus defectos y condiciones como ser humano en las filas de Cristo, él simplemente lo llama santo, un escogido, la traducción adecuada, un escogido, una persona escogida. ¿Pero escogida por quién? Pues por Dios, porque obviamente nos llamó al ministerio, porque nos llamó al arrepentimiento y pudimos atenderlo adecuadamente. ¿Verdad que sí? Entonces, esto es doctrina. Por favor, tomen nota. ¿Por qué? Porque no podemos seguir dejando que la gente siga siendo engañada, por favor. Ahorita, la mayoría, como les explico, esos santos católicos, la mayoría de esa gente, lo más factible es que esté allá abajo. Nada que ver, porque es una burla en contra de Dios. Le están quitando el poder de la soberanía de Él decidir. ¿Y cómo usted sabe si usted es un santo o no? Si no es a través de este libro, muy complicado, muy complicado. Pastor, dice aquí, obviamente, porque creo que esta parte ni siquiera se alcanzó a explicar correctamente, lo de los 10 cuernos. ¿Qué son esos 10 cuernos? Son 10 príncipes satánicos seleccionados, gobernadores, ¿verdad? Porque el anticristo no va a escoger a un cristiano para ser parte de su gabinete en medio de la gran tribulación. Tiene que escoger personas totalmente endemoniadas espiritualmente para poderlos escoger. Y mire que Apocalipsis capítulo 17, Juan ve una mujer sentada sobre ¿qué? Sobre una bestia. Voy a utilizar esto para ilustrar. Esta es la bestia. Pero dice de que Juan ve a alguien sentado sobre ese caballo, sobre esa bestia, para que me entienda en términos colombianos, ¿verdad? Obviamente la mujer es el sistema religioso y la bestia ¿qué? Es el anticristo. Pero ¿quién está gobernando primero? No me diga que es el caballo el que va encima del jinete, porque el que va encima es el que va mandando, ¿verdad? Los que han cabalgado, los que conocen sobre montar a caballo, usted es el que dirige. El caballo sigue, pero usted es el que va dirigiendo. ¿Usted creen que eso es coincidencia de por qué la mujer va sentada, obviamente, sobre la bestia? Eso nos está dando a entender que los primeros 3 años y medio, iglesia, amados amigos, la religión, como menciona el copastor, y estamos de acuerdo, va a haber un tipo de religión ahí. Se va a formar lo que le llaman el ecumenismo, y lo vimos hace 2 meses, en marzo, con Francisco, con el argentino, el jesuita, ¿verdad? Estuvo en Irak, estuvo en la ciudad de Mosul, donde los militantes de Siria, los militantes de ISIS, destruyeron la tumba nada más ni nada menos que del gran profeta Jonás. La volvieron nada. Allá estuvo el yuca. ¿Haciendo qué? ¿Ustedes creen que iba a estar el tipo predicando sobre Jesucristo? No. Está la mujer sentada sobre ¿qué? Sobre la política. En este momento no es la Unión Europea, no es la OTAN, no es las Naciones Unidas las que controlan, o sea, al contrario, voy a poner el caballo ahora encima de la mujer. No. Ahorita la religión es la que está conduciendo el panorama profético para que en un momento, cuando se llegue a bajar de la bestia del caballito, ahí este personaje es donde se le voltea a todos ellos y empieza a eliminar. Por eso es que arranca, dice aquí, con 10 ¿qué? Con 10 cuernos, y después se reducen a 7. Como dicen en un dicho popular, nadie sabe para quién trabaja, pero el anticristo lo sabe con perfección. Aquí a mí me interesa es que me vayan abriendo el ¿qué? El camino. Primero arranco con 10. Dice la palabra del Señor que 3 van a ser mochados. 3 de esos gobernantes van a quedar de esos 7, y de esos 7 es que obviamente últimamente el tipo va a tener el control absoluto en medio de la gran tribulación, y ahí para arriba los últimos 3 años y medio
de este tiempo de cosas terribles, ¿verdad? Entonces quería abordar ese versículo número 2 y 3, y Ricardo sí nos compartió prácticamente lo que tiene que ver la inducción, la forma en que a través de la tecnología, sí, el falso profeta va a utilizar esos medios para poder engañar a la humanidad. Hoy me volví y me sorprendí con una de las personas que trabajan para mí, un muchacho que me dice: Edson, ayer no pude trabajar. Y le dije: ¿qué pasó? Lo que pasa es que ayer me mandé mandé colocar la vacuna. Y de una vez le pregunté, porque yo sí le pregunto a personas que conozco: hermano, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la reacción de esa vacuna? De una vez me dijo: terrible, hermano. Eso no parece una vacuna normal. Y habló de un joven, no estoy hablando de un anciano, estoy hablando de un joven fácilmente entre 22, 25, 27 años, sino que él se la pagó para que se la colocaran. Y la reacción dice que nada prometedor. Entonces, dice aquí más adelante, pastor, que y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Hermano, cuando usted saca una licencia de conducir, una licencia de lo que usted me mencione, usted tiene que pasar por unos estudios, ¿no? ¿Verdad que sí? A no ser de que ilegalmente usted pase debajo de cuerda y pague por debajo de mesa. En el cielo usted no va a poder hacer eso. Usted no va a poder cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, donde muchas personas ilegalmente se cruzan a Estados Unidos. Pero en el cielo no va a poder hacer chanchullo, si me quiero explicar de una forma correcta. Usted no va a poder trasquilarle el camino a la entrada al cielo. Incluso en la palabra hay una historia que menciona, y el pastor lo tocó recientemente, donde y estuvo Antonio en el mensaje con Antonio Bolaños, donde él menciona la invitación, obviamente, que el Señor le hizo a sus trabajadores. No le aceptaron. Del enojo, el Señor le dijo: ¿sabe qué? A mí no me van a dejar con la fiesta aquí, yo ya tengo todo el banquete preparado. ¿Sabe qué? Vayan para afuera y al que quieran, al que encuentren por ahí, invítenlo a mi fiesta. Y por ahí apareció un colado con las vestiduras, ¿se acuerdan? Y hasta la misma palabra del Señor dice: bueno, ¿y usted qué? ¿Usted cómo se coló? O sea, el Señor filtró todo. ¿Podía el hombre vestirse de blanquito como el de Roma? Pero espiritualmente Dios lo discernió y le dijo: ¿y usted qué, hermano? ¿Usted cómo logró meterse aquí? Le aseguro que ese tipo no pasó de la puerta hacia adentro y fue rechazado. Entonces, esto de las dos bestias, y esto nos recuerda que este es un capítulo donde se está hablando de la política y la religión. Y estos dos personajes siempre han estado ligados desde el principio de los tiempos. Lo vivió Jesucristo en su época, con Pilato y Herodes. Uno representa el poder político, el otro representa el poder religioso, pero ellos siempre estuvieron ahí de parceros. En su ciudad donde usted me mencione, en su país, en la ciudad, en la capital específicamente, usted siempre va a ver una iglesia católica y usted siempre va a ver ahí en la misma cuadra. ¿Qué va a haber? El Capitolio de su nación, ¿verdad? El Palacio Nacional de su país. O dígame si eso no ocurre. ¿Por qué? Porque es que aquí hay una movida espiritual. Ellos dos se necesitan. El anticristo no puede tomar poder sin la ayuda del falso profeta y viceversa. Por eso es que este capítulo se mencionan esas dos bestias. Si queda algo pendiente, pastor, bien pueda, pero yo quería terminar de resumir este primer
primeros 7, 8 versículos para cerrar y continuar posteriormente. Pastor Miguel. Bueno, sí, digamos que aquí ya nuestro hermano Exxon nos avanzó en los restantes versículos que en realidad tienen mucho que ver, o sea, con la descripción de esos primeros versículos. O sea, digamos que esos son como el complemento, digamos, de lo que va a ser la faceta de esa primer bestia. Y digamos que de alguna forma lo que se nota ahí son, aparte de las características que son mencionadas desde el mismo verso 1, también se notan algunas consecuencias de lo que va a ser su reinado durante estos 42 meses. Quiero, para ir rematando ya en esta noche este programa, ya el tiempo nos ha avanzado, para ir cerrando en esta noche este programa, quiero escucharlos a mis otros dos panelistas referentemente a estos versículos. Voy con usted, copastor. Esta se menciona ya como lo dijimos en Daniel con los 10 dedos. Recuerden que en 5 dedos eran de barro y 5 eran de hierro. Es el mismo sueño que tiene Daniel en el capítulo 7, que menciona allí con las mismas características. Aquí se menciona es con 10 cuernos. Yo quiero que vayamos a Daniel capítulo 7 y al versículo 24. Mire lo que dice allá, hablando, porque Daniel también quería saber cuál era la explicación de esos dedos y qué significaban esos cuernos o qué significaban esas 10 partes que estaban allí. Pues dice el versículo 24, los 10 cuernos significan que en aquel reino, que es el cuarto que se va a levantar que menciona acá, se levantarán 10 reyes y tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los 3 primeros y a 3 reyes derribará, que es lo que mencionaba el hermano Exxon. Entonces, tenemos claridad que entonces del imperio, el último imperio que existe, recuerden que yo ya les hablé de la estatua que vio Nabucodonosor y estas de aquello, no quiero tocar ese tema nuevamente, pero al final ese último imperio, que era el imperio romano, que era de hierro, dice que ese imperio va a caer, pero de los dedos, de esos 10 dedos, hay 5 que serán de hierro. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a levantar un imperio o 5 reyes que van a venir de ese imperio romano. Y 5 reyes dice que van a ser de barro, o sea, van a ser distintos. Y se levantará uno que será diferente a todos, que es el cuerno que menciona el hermano Exxon, el cuerno que dice allá que se va a levantar y va a destruir 3 reinos. Ese cuerno es el anticristo, ese es el que va a salir. Y como mencionó el pastor, contrario a lo que mencionó el pastor, yo estoy de acuerdo con el hermano Exxon, no es un imperio. Cuando se habla del reino, del cuerno, no es un imperio, no es un reinado, no es... tiene que ser una persona, porque dice que va a ser adorada, y generalmente las personas no adoran, por ejemplo, no adoraron el imperio romano o no adoran los reinados, adoran en las personas. Por ejemplo, en el caso del imperio romano adoraban eran los césares. Entonces yo pienso que este cuerno sí va a ser una persona. ¿Qué tipo de persona? No sabemos, quizá más adelante lo podamos buscar un poco más, pero sigamos redondeando. ¿Cuál es el imperio romano? Entonces, si se va a levantar un imperio de allá, que van a ser los 10 cuernos, hay que mirar entonces cuál era el imperio romano. El imperio romano estaba Portugal, España, Francia, Suiza, Italia, Grecia, Turquía, Egipto. Todo eso era el imperio romano en un principio, que después se dividió, es distinto. Ese es el imperio romano. Entonces de ahí tienen que salir 5 reyes, porque dice que van a ser 5 dedos de hierro. De ahí van a salir 5 reinados o 5 países o 5 potencias, lo que sean. Se van a juntar con 5 reinados que son de barro, o sea que van a ser aparte de esos. Eso es la teoría que existe, es que posiblemente sean los países árabes. En esos instantes Irak, Irán, Asiria, todos esos países que son árabes, de ahí saldrán los otros 5 reinos. Es decir, ahí se van a juntar los 10 reinos. Y de esos 10 reinos se va a levantar un personaje, un líder. No sabemos cuál será el líder. Ese es el anticristo,
yo creo que más adelante lo vamos a estudiar, ese tiene que descender de una tribu específica del pueblo de Israel. Lo vamos a ver después, porque esto tiene estudio de todo modo lo que es el anticristo. Ahí se lo va a levantar ese anticristo y ese va a tumbar a 3 de esos reinados. Y ahí sí va a salir lo que es el verdadero reinado que va a tener el anticristo. Bien, hace una semana creo se terminó la reunión del G7 en Europa. Yo no sé si ustedes lo lo oyeron mencionar por ahí. Estaba John Biden, estaba el señor este de Inglaterra, el primer ministro de allá, no recuerdo ahorita el nombre de él, estaba la señora Merkel. 7, se llama el grupo G7. Y uno como cristiano, mire que a esas cosas les debe prestar atención. No por saber de política, ni saber si van a arreglar lo del cambio climático, no. Sino es importante porque justamente la palabra de Dios me dice que se le va a levantar un grupo de 10 reinados, de 10 reyes, de 10 príncipes que van a gobernar la tierra. Estos grupos, yo recuerdo que hace unos años se levantó el grupo ese europeo que eran 10 naciones y decían, este es entonces el reinado del anticristo. Pues hay que tenerle cuidado a esos grupos, porque de esos grupos es que va a salir el que va a ser el reinado del anticristo. Entonces, por eso hay que prestarle a esos grupos. Para terminar, una perlita así que les dejo suelta. Yo les menciono que aquí, en esto que nos menciona la Biblia, del Imperio Romano se van a levantar 5 reyes. Yo les pregunto, ¿les mencioné Inglaterra? No, yo no les mencioné Inglaterra, porque Inglaterra no estaba dentro del Imperio Romano. Pues créanme que Inglaterra era la piedra en el zapato del Comité Europeo en esa región. Porque si se levantaba un reinado, como dice allí, del Imperio Romano Antiguo, e Inglaterra estaba metida, entonces no podría ser, porque Inglaterra no hacía parte de ese reinado. ¿Qué ocurrió con Inglaterra? Busquen qué significa el Brexit, y ahí entenderán que eso es bíblico, por qué Inglaterra salió de ese grupo europeo. Ahí entenderán por qué Inglaterra salió y por qué el Brexit existe. Inglaterra no hace parte del Imperio Romano Antiguo. Dios les bendiga. Nos vemos la semana entrante. Richard, ¿qué tenemos en esta noche para concluir referente a este tema? Bueno, pastor, son datos, todo lo que hemos hablado, datos muy importantes, muy interesantes, y vemos que es muy importante, iglesia, el estar en comunión con Dios en estos momentos. ¿Por qué? Vemos que Jairo, el pastor y Edson tocó temas muy importantes donde se habla en los versículos de Apocalipsis 13, del 1 al 8, sobre la autoridad y la popularidad de la bestia, ¿cierto? ¿Qué quiero llegar? Vemos que en el versículo 5 y 6, la bestia habla de muchas blasfemias, ¿cierto? Pero podemos ver el por qué habla de tantas blasfemias. Vemos que, porque quiero darles a entender de que es muy importante la comunión con Dios en estos momentos. Primero, porque se nos está acabando el tiempo. 2, ¿por qué? Porque hay un rapto. La iglesia va a ser raptada. Y vemos que la bestia, el anticristo, no va a quedar contento. Entonces, después de que haya el rapto, pues va a hablar cosas que no son sobre el rapto. De allí, entonces, va a empezar muchas gentes a decir, oiga, sí, el rapto sí era verdad, ¿cierto? Entonces, todas estas personas van a conocer de verdad lo que es la salvación de Jesucristo, que ya no va a ser como el tiempo de gracia en este momento en donde podemos tener el celular en la Biblia, en el internet, en todos lados podemos buscar de Dios. Ahora van a mochar todos los medios de comunicación, ya no va a estar la Biblia online, ¿cierto? Entonces, todas estas personas que ya quieren conocer a Dios porque sí hubo un rapto, estos son los que van a ser perseguidos, ¿cierto? ¿De quién? De la bestia, 3 años y medio, en donde van a conocer de verdad lo que es el sufrimiento, y va a llegar donde dice, ¿por qué no escuché todas esas vainas que hablaban en el faro? O ¿por qué no leí la Biblia cuando la tenía en la mano? ¿Cierto? Iglesia, esto es un llamado
de atención para ver que los planes de Dios son perfectos. Él tiene una justicia perfecta. Y de una u otra manera, lo que Él quiere es que nosotros estemos cerca de Él, ¿cierto? Estos temas son muy importantes y nos encanta saber sobre el Apocalipsis y esto, pero la importancia aquí es tener una comunión genuina con nuestro amado Jesucristo. Entonces, gracias por conectarse y bueno, si Dios lo permite, dentro de 8 días. Cuando nosotros hablamos de aspectos como blasfemias, en ocasiones creemos de que solamente son palabras de grueso calibre contra Dios, ¿no? Y pues hacen parte de lo que son las blasfemias, ¿cierto? La semana pasada el copastor dio un listado inclusive de cosas que también hacen referencia a lo que puede ser la blasfemia. Pero es que nada más, en mi opinión, el hecho de descalificar a Dios, de decir es que Dios no existe, es que Dios no es real, es que Dios no es realmente el que está por encima de todos los seres humanos, es que Dios no es lo que ustedes predican, es que Dios no es lo que ustedes hablan. De alguna u otra manera es un desafío contra Dios y eso yo lo tengo que catalogar o lo tengo que ver como una blasfemia, así de simple. Y obviamente dentro de la escritura, algo de lo que se está hablando es de que, por un lado, esa bestia, ese anticristo, va a traer una cantidad de blasfemias. Y para mí, obviamente, tiene que ver mucho con lo que ustedes han planteado, de aspectos que obviamente le gustan a la humanidad, a la carne, al ser humano como tal, pero que van en contravía del Señor. Pero miren que hay una parte donde dice que inclusive va a hablar en contra hasta de su tabernáculo. En otras versiones dice que de su templo y de sus santos. Es decir, que va a descalificar completamente, absolutamente todo lo que tenga que ver con Dios. Y a mí inclusive me parece que a pesar de que a esa altura de cuando se habla esa historia de los 2 testigos, han ocurrido ya lo que son las trompetas, no han llegado todavía a esa altura las copas, que fue el tema que tuvimos la vez pasada, pero que ya han transcurrido los sellos y las copas. Mire, aun cuando, digamos, la gente se dé cuenta de que hay un poder arriba grande y demás, créame que seguramente el anticristo va a plantear unos argumentos muy sólidos para justamente decir, eso no vino de Dios, eso fue producto de algo distinto a lo que tiene que ver las cosas de Dios, y obviamente va a ir en contra de todo lo que tenga que ver, los postulados que tengan que ver con Dios. A mí me preocupa enormemente hoy en día de que la humanidad esté tan lejana, tan apartada de Dios, porque al fin de cuentas eso es el corazón de lo que va a ser la última iglesia. Recuérdese cuando hablamos de la iglesia de la Odisea, acuérdese de lo que dice, esa iglesia no va a estar justamente conectada con las cosas de Dios, va a estar en una frialdad enorme, y me preocupa, si eso es la iglesia, imagínense los que no son de la iglesia. Es que hoy en día no se escucha ninguna cosa que tenga que ver con el Señor, con lo que hice un comentario hace un rato. Es que la humanidad ya va avanzando tanto y se siente con una capacidad enorme que inclusive ya no solamente quieren crear vida, sino alargarla, sino controlarla. Algunas cosas, algunas facultades que solamente le competen a Dios. Hermano Exxon, cierro contigo en esta noche este faro. Quiero que me des un comentario final de lo que son estos versículos que ya tocaste en algún momento. Claro, pastor, mire que estamos viviendo hasta algo bíblico. Mire, aquí estamos viendo la misma figura del arca de Noé. Mire, los animales sí están por lo menos aquí conectados, intentando meterse en el arca que es Jesucristo. Aquí está, vea, aquí hay evidencia de que hay muchos de estos personajes que entendieron que viene Jesucristo, que entendían que venía el diluvio, y que como aún siendo animales, pues ellos pensaron más bien como humanos, y los que son humanos o eran humanos en esa época realmente se portaron como animales porque no entendieron lo que el predicador Noé les estaba enseñando. Usted menciona el término blasfemia, pastor. Mire, yo le voy a dar una blasfemia muy común, porque yo sé que hay personas aquí que dirán, no, pero es que no, yo, el Señor, yo no voy a maldecir a Dios.
Usted nunca me ha visto maldecir a Dios. Yo no blasfemo contra Dios. ¿Y qué tal si le digo que cada vez de que yo le predico a usted o a alguien con Biblia en mano, y si no tiene Biblia, bueno, Google, BibleGetaway.com, pero que esté el versículo, que se lo pongan ahí, vea: Jesucristo es el camino al cielo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre a través sino por mí. Y usted reacciona muchas veces en su ignorancia. Yo ya dudo que muchas de las personas a que yo conozco entre familiares y amigos, ya no los considero, y el Señor tampoco los considera ignorantes, porque la ignorancia es cuando usted no sabe. Pero cuando usted ya se le predica y ya se le muestra y se le comparte en Facebook, se les pone con versículos e imágenes, con dibujitos por si no creen, pero no, son de esas personas que dicen Guadalupe, es Chiquinquirá, Edson, es nuestra Santa Madre. Le digo directamente, usted está blasfemiando, porque la blasfemia significa que usted le está diciendo de que Dios se equivocó. Usted le está diciendo a Dios directamente y a Jesucristo que es un mentiroso. Eso es una blasfemia de muy alto poder. ¿Por qué? Porque los mentirosos no entran en el cielo. Jairo lo escribió perfectamente en 1 Corintios capítulo 6. Ni los mentirosos, ni los avaros, ni las lesbianas, ni los homosexuales, ni los borrachos, ¿verdad? Perfecto el ejemplo de los borrachos. Hay borrachos que llegan, sí, no le hacen a nadie, se toman sus cervezas en su barra y llegan a la casa a las 4 de la mañana, normal. Pero es que ¿qué es borracho? ¿Cómo es que Dios considera de que usted es un borracho? Dice Romanos capítulo 13, sométanse a toda autoridad, a los que los han parado en las carreteras o en las motos y le piden, cuando lo detienen y el policía le dice, sople aquí. Ay, usted, bajo el límite de alcoholismo de nuestro decreto colombiano, usted estaba bajo la influencia de sustancias. Ay, pero señor policía, si yo solo me tomé 2 cervezas, hombre, y un guarito, usted me ve caminando mal a mí. Hermano, ¿sabe qué le va a decir el Señor a usted? Mire, Romanos 13, la misma policía, ni siquiera la Biblia, ni siquiera el cielo le decía que usted es un borracho. La misma autoridad le comprobó a usted que usted es un borracho, hermano. Tremendo, ¿no? Blasfemias. Y mire de que hay otra blasfemia, y esta blasfemia es la que evita, y yo vuelvo y lo seguiré tocando. Esta blasfemia del por qué ahorita Dios no está obrando en tanta muerte con lo del coronavirus. Pasa exactamente de esta forma, hermano. Usted se imagina que de estas 90,000 personas que ya se han muerto en Colombia, que el Señor en su misericordia las sana, y si han habido sanidades, los conozco los testimonios, pero son pocos, son puchitos. Porque si se pone el Señor a sanar a la gente, ¿sí o no? ¿Sabe qué va a hacer la gente aquí en Colombia? Hablo de Colombia, llévelo a su país, llévelo a su ciudad. Lo primero que van a decir es, como yo ya lo he visto en las redes sociales, de gente que ha sido contagiada del coronavirus, y lo primero es, gracias Santa Madre de Chiquinquirá, nuestra Madre Chiquinquirá. Mire la blasfemia tan tremenda que están haciendo. Eso es delicado. Tengan cuidado. Mire que la idea de nosotros es, porque aparte de ser predicadores, también somos sus amigos, también somos sus familiares, también los apreciamos. También quisiéramos de que ustedes entendieran lo que la misma naturaleza allá afuera nos está mostrando. Nos ve con cara de santos. Bueno, nosotros somos santos es solamente por un llamado de Dios. Somos escogidos, ¿sí o no? Pero la próxima semana continuaremos, pastor, copastor, hermano Ricardo, con la segunda bestia, con la que sale ¿de dónde? La que sale de la tierra. Ahí vamos a continuar el estudio.
Ha sido una gran bendición. Miren, esta primer bestia se nos fueron dos programas. Vamos a ver qué el Señor nos permite compartir. Y seguimos aspirando que el Señor nos encuentre haciendo la obra con la intención de que a través de la Iglesia Cristo de mi bendición, usted llegue a conocer a Jesucristo. Pastor, muchas gracias. Ricardo, Jairo, bendiciones para ustedes. Amén. Bueno, simplemente para concluir, un par de aspectos. Dicen los últimos versículos de este tema que acabamos de mencionar, aunque sí, concuerdo en que tenemos que de todos modos mirar el origen que va a tener muy seguramente el anticristo. Ese es un tema que es importante y que no lo hemos tocado, y es supremamente importante también analizarlo. Pero bueno, quiero simplemente mencionar algo que dice así de la siguiente manera: el que tiene oídos para oír, que oiga. Ojo, todo el mundo tiene oídos, pero no todo el mundo tiene la suficiencia de oír bien, de entender, de tener ese entendimiento abierto. Y también dice ahí, y los que están predestinados para la cárcel, irán a la cárcel. Y los que están predestinados para morir a espada, morirán a espada. Es decir, que habrán algunas circunstancias que seguirán dando dentro de ese reinado del anticristo, justamente porque será consecuencia de la decisión que cada quien tomó. Mire que el primer ítem que toca es el oír, ¿cierto? Y muchas personas oyeron, pero no pusieron en práctica el oír. ¿Y eso a qué los condujo? A la cárcel. Eso también los condujo a la muerte, y en ocasiones, no solo la muerte física, sino la espiritual, que es la más grave. Ojalá esto lo tengamos en cuenta, y es bien interesante y bien importante analizar las escrituras, no lo que digan este grupo de personas, este grupo de panelistas, lo que diga la palabra del Señor, lo que realmente esté registrado dentro de las escrituras. Bueno, para ustedes panelistas, una feliz noche, que tengan un buen descanso, y será hasta la próxima oportunidad que tengamos un nuevo faro, si Dios lo permite. Y para ustedes, iglesia, amigos, familiares y personas que se conectaron en esta noche, la mejor de las bendiciones, el mejor saludo, que tengan un buen descanso, y nos reencontraremos próximamente, si Dios así lo permite, y obviamente, si Él no ha venido por su iglesia, o si Él no nos ha llamado a su presencia. Y una última cosa, el domingo vamos con reunión presencial. Bendiciones para todos. Hasta la próxima.